Bendiga a todos, a los que se suman a través de las redes sociales, a los que día a día comparten estas enseñanzas que damos a través de estos distintos medios que llegan alrededor del mundo. Quiero compartir con ustedes en este momento palabras del Rey Jesucristo, las cuales se encuentran en el libro de San Lucas, capítulo 4, y desde el verso 25 en adelante, Jesús hablándole a la multitud dice estas palabras: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Desde hace unos tiempos, unos meses, un tiempo atrás vengo hablando de que para esta generación no tengo palabras de agradecimiento, gratitud, sino más bien de reprensión y de exhortación de parte de Dios. Y aquí Jesucristo le está hablando a los que se creían por derecho a ser limpiados, sanados y escuchados por Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos de la tierra y sus oídos atentos para oír el clamor de ellos. Mas aquí Dios está hablando a través de su Hijo y está manifestando oportunidades en que Dios está enojado. Y ciertamente Dios se puede enojar. El libro de Génesis capítulo 6 manifiesta que Dios tiene corazón y el corazón de Dios se dolió cuando el pueblo hizo lo malo y se arrepintió Dios de haber creado hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora, ¿cuánto tiempo puede estar Dios enojado? ¿Cuánto tiempo puede estar la ira de Dios sobre el hombre? ¿Y cuánto tiempo el hombre puede estar lejos de Dios? De hecho, vuelvo a repetirles, Jesús dice, muchas viudas había en Israel en tiempos del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviada, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Cuál puede ser el enojo de Dios para que Dios diga, no voy a responder a la necesidad de mi pueblo? Y para mostrar mi enojo, iré y bendeciré a un enemigo de mi pueblo. De hecho, muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos limpió Dios, sino a Naamán el sirio. Naamán era el que venía, sorprendía a Israel, atacaba a Israel, se llevaba a las mujeres, a las doncellas y las convertía en esclavas. Todos conocemos la historia de Naamán cuando fue exhortado, empujado por su sierva que había sido esclavizada por él, una judía que le habla del profeta Eliseo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo Dios puede estar enojado y cuáles son los motivos por los cuales Dios se puede enojar? Y primeramente tengo que decirles que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la fe de aquella mujer sirofenicia para ser liberada y bendecida por el profeta Elías? ¿Cuál es la fe de aquel hombre llamado Naamán, que simplemente viniendo con su siervo y postrándose delante de Eliseo, lavándose 7 veces, fue limpiado de aquella lepra? Ciertamente el libro de los Salmos en el capítulo 30, el versículo 5 dice lo siguiente:
Por la noche será el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Dice también la palabra de Dios en ese versículo 5 que el favor de Dios dura toda la vida, aunque por la noche pueda ser su ira. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar una noche? Si uno lo mira desde la perspectiva humana, diríamos el día tiene 24 horas, son tantas horas de día, tantas horas de oscuridad. La Biblia dice que el que anda de día no tropieza, el que anda de noche sí tropieza. Y aquí es donde quiero marcar un punto. ¿Por qué Dios permite que las viudas de Israel no se alimenten y la noche los haga tropezar una y otra vez? La Biblia dice que un pecado llama a otro pecado, como un abismo llama también a un abismo. Ciertamente, si Dios no le pone fin a esa noche, la persona caerá más y más y más, porque durante la noche lo único que se logra son tropiezos. Ahora, si la Biblia dice que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, ¿cuánto en verdad es ese momento en la vida de cada ser humano? En el libro de Génesis, en el capítulo 37, se cuenta la historia de un hombre que logró a través de los años de cambiar su condición. Dice la Biblia que este hombre llamado Jacob, el hombre que arrebató la bendición de su padre, el hombre que le robó la primogenitura a su hermano, el hombre que hizo negocios con Balán y terminó quedándose con la mitad de las ovejas de ellos, un hombre que según sus propios principios estaba destinado a prosperidad. Llega un momento en que él, viendo que todo lo que él había hecho le iba bien, sus hijos habían crecido, tenía los sueños hechos realidad, por así decirlo, y llega al capítulo 37 en el versículo 32, donde lo que él había engendrado. No quiero entrar en este tema porque es tema para otra prédica, pero lo que él hizo en la casa de su suegro, cuando él se queda con las ovejas, los corderos manchados, habla de la condición de lo que él estaba edificando en Dios. A diferencia de lo que hizo una vez Abel y fue bendecido por Dios. Y llega el versículo 32, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Y dice la Biblia lo siguiente: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Versículo 35 dice la palabra de Dios: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Era un hombre que había alcanzado el favor de Dios. Cuando nosotros vemos, y esto me lo enseñó una ginecóloga allí en Misiones, cuando una persona es engendrada, cuando van a ser mellizos, el que primero es engendrado ocupa la parte superior del útero
Y el que es engendrado en segundo lugar ocupa la parte inferior del útero. Esto explica por qué Esaú nació primero y Jacob, creyendo desde su espíritu antes de nacer, porque antes de nacer hemos sido escogidos por Dios, con un plan trazado por Dios para cumplir en este mundo. Él sale con la mano agarrada al pie de su hermano Esaú, y allí empieza una pelea que va a trascender años hasta que él se queda con una primogenitura. Él se adjudicó el ser el escogido de Dios, el ser el preferido de Dios, el ser el pueblo de Dios. Y de hecho, esa palabra que él tomó lo llevó a ser el hombre de éxito que llega hasta este capítulo 37. Aquí sus hijos, porque lo que él había vivido lo manifiesta sobre sus hijos. Y Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación. Y empieza a manifestarse lo que él nunca esperó recibir. Que sus hijos entregaran lo que él amara. Él tenía el escogido, el preferido. Sabemos que es José. Sus hermanos lo venden como un esclavo. Y ahora vienen con la treta de que José había muerto. Y el hombre de éxitos y fracasos, el hombre que sabía luchar y vencer, porque él venció a Dios y a los hombres en el vado de Jacob, y se adjudica el nombre de Israel, que significa vencedor. La Biblia dice que Dios le da ese nombre a este Jacob por cuanto ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. Algo muy común escuchar hoy: yo soy el escogido de Dios, yo soy el pueblo de Dios, yo soy aquel sobre quien Dios tiene complacencia. Pero los actos que nosotros cometemos son los que van a darnos el puntapié, la base para que Dios derrame sobre nosotros su bendición. Claro está que no es por obras, sino por fe. Y ahora este hombre está viendo con sus ojos, no con los ojos de Israel, sino con los ojos de Jacob. Recuerden que en el capítulo 32 Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. Mas ahora se vuelve a llamar Jacob. Cuando yo empecé a hablarles acerca de esta historia, les dije: de cierto os digo, muchas viudas había en Israel en el tiempo del profeta Elías, mas a ninguna de ellas fue enviado sino a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Cómo puede ser que aquellos que tenían el título de Israel no tenían la condición de vencedores? Estamos hablando de hijas de Jacob. Dios, a la hora de ver, libro de los Salmos, capítulo 34, dice: sus ojos están sobre los fieles de la tierra, y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Por qué Dios no escuchó a estas viudas que tenían el título de Israel? Por la misma razón que cuando ellas vieron, no vieron con los ojos espirituales, sino con los ojos carnales. Este hombre ahora se vuelve a llamar Jacob y reconoce: la túnica de mi hijo es una mala bestia, lo devoró, mi hijo ha sido despedazado. Hay gente que aún leyendo la Biblia le atribuye más poder a Satanás que al mismo Dios que dio testimonio en la Biblia. Yo no estoy pidiendo que usted
tenga fe en la Biblia. No estoy pidiendo que usted tenga fe en la Torá. No estoy pidiendo que usted tenga fe en 1100 capítulos y 31.100 versículos. Estoy pidiendo que su fe esté centrada en Cristo. Ahora, dice la palabra de Dios que el vencedor, Israel, dice, los sueños han sido rotos, mis anhelos no se van a hacer realidad jamás. Satanás, la bestia, ha matado lo que yo más amaba. Y dice la Biblia que él hace una declaración. Iré al sepulcro enlutado, voy a morir enlutado. En otras palabras, nunca más quitaré la ceniza de encima mío y jamás me sacaré el manto de luto, porque el diablo tiene más poder que lo que yo creía. Algo parecido está sucediendo hoy en medio de esta generación. De hecho, la Biblia dice, y Jesús lo declaró, haciéndoles una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo vuelva en las nubes, cuando Él venga por sus escogidos, por esa iglesia pura, blanca, resplandeciente, sin mancha, ¿hallará fe en la tierra? Hay una voluntad que es del Padre. Y esa voluntad es que nosotros creamos en el Hijo. Y Jesús dice en una palabra, ya al final de su historia, haciendo una oración tan simple, pero con tanta unción y poder, que han pasado 2000 años y todavía sigue trabajando en el espíritu y corazón de aquellos que fueron formados, escogidos, llamados, santificados y purificados por Dios. A los que antes llamó, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En uno de los últimos accidentes que tuve, cuando Dios me estaba llamando a tener un tiempo a solas con Él, cuando Dios me estaba llamando a intimidad con Él, yo había declarado que me iba a ir unos días al cerro, me iba a apartar, y por una u otra cosa no lo hice. Y pasaron los días y Dios seguía reclamándome que quería estar a solas conmigo. Tuve un accidente donde estuve casi 15 días en terapia intensiva, luego internado en una sala normal. Y allí tuve muchas visitaciones de parte de Dios. En una de ellas, Él me pregunta, ¿cuál es mi gloria? Y yo le dije, yo no tengo gloria, tú eres mi gloria. Y Él me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Mi Padre no compartió su gloria conmigo. Entonces yo volví a mirarlo fijamente y Él me volvió a preguntarme, ¿cuál es tu gloria? Porque si tú no tienes gloria, no tienes parte conmigo. En un momento, Él empezó a mostrarme todas las situaciones de mi vida en las que yo había vencido. Cuando nací muerto. Al otro día descubrieron que yo respiraba, me pulsaron la cabeza. A los 7 años, un camión pasó por encima mío. Casi pierdo una pierna. 16 operaciones. A los 14 años contraje cáncer. Luego Dios me sanó. Y así una y otra vez. Tuve que superar situaciones en las que lógicamente Él me ayudó.
Cercano está Dios a los que en Él confían. Ahora, cuando Dios viene con la prueba, cuando Dios viene con el restablecerte el nombre, viene simplemente diciéndote estas palabras: esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Esa es tu gloria. Y esa gloria simplemente manifiesta tu confianza y tu fe en Él. La fe de muchos hombres está en lo que dice la Biblia. Y la Biblia simplemente es un libro de testimonios de hombres que tuvieron las mismas tribulaciones que usted y yo hoy estamos pasando a través del mundo, con la única esperanza de Dios en nosotros de que seamos vencedores. Ahora, cuando nosotros vemos en la vida de Job, ese libro que tanto yo les hacía leer a mis hijos, llega un momento en la vida de Job en que él, después de luchar, de pelear, de hablar, de saberse de memoria todo lo que la Torá decía o los argumentos que él tenía bíblicos a su manera, él llega a un momento en que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y luego él hace una declaración: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Cuando nosotros tomamos la actitud de decir: es más que una mera enseñanza, es más que una mera palabra grabada en un libro, sino que es un llamado a experiencias personales con Dios que me llevarán a conocerlo a Dios cara a cara. Jesucristo, hablando acerca de la gloria, luego al final de su historia hace esta oración de la cual yo vengo mencionando hace un momento. Él dice: Padre, la gloria que tú me diste. Espera. Tú me dijiste a mí que Dios no compartía su gloria con nadie. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es la gloria. Y cuando tú eres uno con Dios, la gloria de Dios se te impregna. Jesús ahora dice: yo soy uno con el Padre. El Padre es uno conmigo. La gloria del Padre es mi gloria. Él puede ahora manifestar: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y la oración no termina hasta que se cumple esto: para que sean uno, como yo soy uno contigo. Entonces, ¿Dios da la gloria? No, la gloria es Dios. Y el que está en Dios está en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios envuelve, es un ambiente. Ahora, vamos a la historia de Jacob. Jacob no había experimentado la gloria de Dios hasta que llega el capítulo 45 del libro de Génesis. Y Dios, que es bueno, y Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, que cuando llueve, llueve sobre buenos y sobre malos. En el capítulo 45 del libro de Génesis, Dios tiene que hablar con Jacob. Yo les dije hace un momento: a los que antes conoció, a estos también predestinó; a los que predestinó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Los hizo parte de su gloria. Él no la da, porque si la diera ya no sería gloria de Dios, sería gloria de los hombres. Y esto es para que nadie se gloríe. Dice el versículo 25 del libro de Génesis. Escúchelo bien. Y subieron de Egipto, y esto es importante, porque la viuda era de Sarepta de Sidón, y el leproso
era de Siria. Vienen de tierras ajenas, de tierras extrañas, las bendiciones y las abundancias. Y mira lo que dice. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob. ¿A quién llegaron? Al hombre que todavía estaba enlutado. Libro de los Salmos, capítulo 30. Por un momento será su ira, su favor dura toda la vida. Por la noche será el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Si lo vemos desde la perspectiva de las 24 horas que tiene el día, digamos que 12 horas son noche. Repartamos mitad y mitad. Pero la noche para Israel, que en el capítulo 32 del libro de Génesis, pasaron 15 capítulos y pasaron 21 años para que le amaneciera a Jacob nuevamente. Por eso es que la noche dependerá de cada uno de nosotros cuánto tiempo dura. La noche depende de nosotros cuánto tiempo va a ser. Usted puede llorar toda la vida y culpar a Dios por todas las cosas que le pasan. Usted puede reclamar, zapatear, llorar, tirarse los pelos. Dios no mira eso. Dios mira el corazón de los hombres y la fe que hay impregnada en ellas. ¿Qué sucedió en los ojos de Jacob? Hay una oración que Eliseo hace. Tiene a su siervo a su lado. Y yo me imagino que Eliseo le puso la mano sobre los ojos. Unge los ojos con colirio para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba viendo, pero el siervo no veía. Dios puede estar parado en este momento delante de usted y usted estar viendo demonios. De hecho, prediqué hace unos días atrás que cuando iban en la barca los discípulos veían demonios, pero el que venía caminando sobre las aguas era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y dice el versículo 23, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Yo entiendo que seguramente Elías envió mensajes a las viudas de Israel, pero no lo atendieron. Seguramente Eliseo visitó leprosos, pero tampoco le creyeron. Y Dios dice, si no me creen a mí, buscaré a alguien que me crea, pero a alguien tengo que sanar, porque Dios en esencia es bueno. Y llueve sobre buenos y llueve sobre malos. Si los buenos no aceptan la lluvia bendecirá a los malos. Los buenos dicen, yo no voy a sembrar porque esta lluvia es tardía. Y el malo acepta la lluvia cuando venga, siembra y cosecha. Entonces es una cuestión de actitud ante lo que Dios te dice. Hay gente que va a recibir la palabra, hay gente que no la va a recibir. Y dice la Biblia, versículo 27 del libro del Génesis, capítulo 45, y ellos le contaron todas las palabras de José
Y yo me imagino que en ese momento había algo muy adentro de Jacob que le hizo reconocer aquellas palabras que solamente conocía él de José. Yo sé que mi papá no los escuchará, pero cuando ustedes estén con él, díganle que yo les digo esto. El día que él me entregó la capa, me dijo estas palabras. Solo él y yo las sabemos. Entonces les va a creer. Y yo sé que cuando un profeta habla, pasan muchas cosas en la mente y en el corazón de la gente. ¿Será este un hombre de Dios? Yo recuerdo que predicando en Granbur, hace unos años atrás, un joven dijo dentro de sí mismo, él me lo diría años más tarde, 4 años más tarde, él dijo, si este es profeta de Dios, para dentro de él, no lo dijo públicamente, que Dios me haga el arco en un solo pie. Y esa noche, Dios le hizo el arco en el pie, pero en un solo pie. Él me contó 4 años más tarde, encontrándome en una reunión, yo dije estas palabras: por favor, necesito el arco en el otro pie, ore por él. Y Dios le hizo el arco en ambos pies esa noche. Mejor dicho, en el otro pie, y ahora tenía los 2 pies con el arco. Pero la cuestión fue que el diablo ese día le robó lo que Dios tenía para él. Porque él simplemente puso sus argumentos antes que la fe en Dios. Y ahora José, sabiendo que el padre era un hombre de tretas, era un hombre calculador, era un hombre que engañó aún a su propio suegro, quedándose con la mayoría de las ovejas, robándole la bendición a su hermano, escapando del profeta que él había prometido que sería su casa espiritual el día que ungió con aceite aquella piedra. Y ahora, 21 años después, José se encuentra enviando estas palabras a su padre. Y ellos le contaron todas las palabras que José les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Algo solo puede revivir si estaba muerto. ¿Cuánta gente carga con Biblia? La escuchamos hablar de Jesucristo. ¿Cuánta gente asiste a congregaciones, canta los coritos? ¿Cuánta gente alaba a Dios, pero está muerta espiritualmente? Hablábamos hace unos días de Ananías y Zafira. Hablamos de cómo la iglesia oraba, pero cuando aquella joven llamada Rodé golpeó a la puerta, nadie creía. Gente que actúa conforme a los ojos carnales, pero en espíritu está muerta. Y allí Dios, sabiendo que tiene que amanecerle al que Él predestinó, ahora no solamente le trae a memoria palabras, sino también les unge los ojos. Y Él empieza a ver carros. Y cuando Él ve los carros, dice, su espíritu revivió.
¿Quiere acompañarme a leer el versículo 28? Y dice la palabra: entonces dijo Israel, ya no se llama más Jacob. Una decisión le cambia el nombre. El hombre que en el capítulo 32, Dios le dice: no te llamarás nunca más Jacob, sino Israel. Simplemente por la acción de no levantar la cabeza y de confiar en Dios, se vuelve a llamar Jacob. Tengo que hacerles una pregunta que es casi obligada. ¿Dios tiene pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Dios tiene hijos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo escucho comúnmente que los judíos se autodenominan Israel. Muchas viudas había en Israel y a ninguna de ellas fue enviada el profeta Elías. No es que tú te llames, es que tú actúes como Israel. Porque Israel no es el nombre de una nación, sino el nombre que Dios le da a todo aquel que vence. ¿Recuerdan que la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron, todas he aquí son hechas nuevas? Al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego la Biblia menciona que el que está en Cristo es mucho más que vencedor. Podríamos decir que el que está en Cristo es mucho más que Israel. Pero yo quiero quedarme con el nombre que Dios le da a aquel que se atreve a mantener su espíritu vivo. ¿Cómo hago yo para que esa cuerpo, alma y espíritu, esa unidad que Dios creó para que seamos llamados hijos de Dios, o que Dios le dio al hombre para que luego, haciendo revivir el espíritu, salvando su alma y cuidando su cuerpo, sean más que vencedores? Quiero ir a aquel pasaje donde vienen los cobradores de impuestos del templo. Hubo un hombre al que Dios llamó y le cambió el nombre. El nombre de él era Simón. Y Dios le dice: ya no te dirás más Simón, sino que a partir de ahora tu nombre es Pedro, porque eres piedra y yo soy la roca. Voy a parafrasear esa manera para que tú entiendas que eres parte mía. Tu nombre no será más Simón, sino Pedro. Y vienen los cobradores de impuestos y le preguntan a Pedro, el que antes se llamaba Simón: tu maestro paga los impuestos del templo. Y se ve que Pedro ese día tuvo un mal día o quiso sacárselos de encima con facilidad y dijo: sí, él paga los impuestos. Jesús lo llama y le dice, en una habitación encerrada, estaban los dos, no había nadie más. Y yo creo que ese día le tiró las orejas, le dio un tirón de pelos y le dice: ¿qué te parece, Simón? Y yo me imagino el rostro de Pedro. ¿Por qué me llamas Simón si yo soy Pedro? Tú me cambiaste el nombre
Me dijiste que yo iba a ser el que iba a tener las llaves del reino, el que primeramente predicara el evangelio. Señor, yo fui el que se tiró de la barca y caminó sobre las aguas. ¿Por qué me llama Simón? Creo que vio el enojo de Cristo. Pero Cristo le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra pagan impuestos, o son la gente la que paga impuestos. No, los reyes no pagan. ¿Y por qué yo, siendo el rey de reyes, el dueño del templo, tengo que pagar impuestos? ¿Dejé de ser Jesús para ti? Ahora soy un simple predicador. ¿Dejé de ser Dios? Ve al mar, echa tu anzuelo y el primer pez que saques paga por mí y por ti. Y Pedro, el pescador de barca, el tirador de redes, como un niño, ahora es enviado con una caña a empezar de nuevo. Él saca el pez y no hay pez en la tierra que coma monedas, ni este pez traía una moneda en su boca, sino que al abrirle su boca, el tamaño de su boca, por ese pez, por la grandeza de ese pez, por el tamaño de ese pez, te van a dar un estatero. Paga primero por mí y luego por ti. Y volvió a llamarse Pedro. Yo creo que Dios en este momento nos está diciendo a esta generación, mire de dónde han caído y vuelvan a hacer las obras primeras. Lo que se dice allá en Apocalipsis como un consejo es volver a enamorarnos de Él, volverle a dar a Jesucristo el lugar que como hijo de Dios Él se merece en nuestras vidas. Pasar intimidad con Él, para que la gloria del Padre sea también nuestra. No que nos quedemos con la gloria, porque la gloria siempre es de Él, sino que estando en Él, no hay nada que nos pueda hacer daño. Él dice, yo los tengo escogidos en el hueco de mi mano, y del hueco de mi mano nadie los arrebatará. Que esta noche, que esta tarde, que esta mañana, no importa la hora del día que sea, tu noche termine. Que los ojos se te unjan con colirio para que vean que muchos más son los que están contigo o con nosotros que los que están con los que traen adversidad sobre tu vida. Que puedas ver que la victoria de Dios no ha sido dada ahora en este último momento, sino que fue dada antes de la fundación del mundo, para que todos aquellos que en Él creen sean mucho más que vencedores. Y que toda circunstancia que te esté rodeando, que esté levantándose contra ti, caiga delante de ti en el nombre de Jesucristo. Simplemente quiero hacer esta oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y le dijo, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su amigo sí. Padre, te ruego que la gloria que tú me diste también permanezca en ellos, para que donde quiera que yo esté, ellos estén conmigo, dijo Jesús. Que nos podamos sentar en esos lugares celestiales y no ser aquellos que viven llorando a los pies de Cristo, sino sentados al lado de Él, vivir la gloria que Él vive. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos.